Vamos a arrancar entonces. Muy bien. Chicos, desconecten los micrófonos, los que tienen conectados. Y perdonen, la computadora mía está andando media lenta, no sé qué le pasa, por eso está tardando un poco, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a trabajar con derivadas direccionales y como vimos, ¿sí? Si nosotros tenemos una función, una superficie definida por una función z igual a f de x, y entonces las derivadas parciales f de x y f sub y representan la razón de cambio, ¿sí? Si nos movemos por, por el camino cuando y es constante o cuando x es constante, ¿sí? Bien, entonces, nosotros, como habíamos dicho, podemos representar cuando hacemos, podemos representar a una superficie como en forma paramétrica, ¿sí? Como poniendo así, la primera variable x, la segunda variable y la tercera variable, que z, va a ser la función f de x, ¿sí? Entonces, la forma paramétrica, no sé si se acuerdan, en la primera clase vimos una definición de cómo expresar una curva en forma paramétrica. Bueno, lo mismo va a pasar para una superficie. Una superficie la podemos expresar en forma paramétrica, ¿sí? De esta forma. Entonces, si vemos, ¿sí? La T1 que habíamos definido acá es cuando nos movemos en el eje X y que nos representa con el vector 1, 0. ¿Sí? Y la pendiente que habíamos calculado era f de x. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer con el y. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver, vamos a analizar. Si nosotros derivamos, ¿qué es lo que hicimos para encontrar f de x? F sub x, la derivada parcial de f con respecto a x. Derivamos a la función f con respecto a x, ¿sí? Pero bien, nosotros tenemos a la superficie en esta forma paramétrica, ¿sí? Entonces, r también es una función de dos variables, ¿sí? Entonces podemos también hacer la derivada parcial de r con respecto a x, ¿sí? Si hacemos la derivada parcial de r con respecto a x, fíjense, acá me da 1, acá me da 0, y acá la derivada de esto con respecto a x es la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de la ecuación paramétrica de la superficie es el 1, 0, la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? ¿Qué es lo que me da eso? Eso es el vector dirección, ¿sí? Lo puedo ver como el vector dirección de la curva la curva perdón, la recta T1, ¿sí? El vector de dirección de la recta T1. Lo mismo podemos hacer con, con la curva C2, ¿sí? Y T2, ¿sí? Entonces, el vector dirección de
la curva T2 va a ser el 0, 1 y la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Entonces, con la derivada parcial de la función expresada como z igual a f de xy, podemos ver la pendiente solamente, cuánto sube y baja. ¿Sí? Y con la representación paramétrica de la superficie, podemos ver el vector dirección, es decir, para dónde va a estar direccionada la recta tangente. ¿Sí? Si vemos acá en la gráfica, estas dos rectas parecen formar un plano tangente. ¿Sí? Y realmente forman un plano tangente. Todos los puntos, todas las curvas que pasen por un punto, por este punto de la superficie, las rectas tangentes a esas curvas van a estar incluidas en el plano tangente formado por estos dos vectores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como decía en resumen, si nos movemos en la dirección 1, 0, el cambio me lo da la derivada parcial, ¿sí?, de f con respecto a x, y la dirección, el vector director de la recta tangente va a estar dado por este vector. ¿Sí? Lo mismo si yo me muevo en dirección al y, ¿sí? Si yo me muevo en esta dirección, x sería esta, ¿sí? Si yo me muevo en dirección al y, ¿sí? Entonces en el 1, 0, en el 0, 1 acá le erré yo, la derivada parcial va a ser con respecto a y, también me equivoqué yo, acá lo voy a tener que arreglar, ¿sí? Y el vector dirección de la recta tangente en ese punto va a ser el 1, el 0, 1 y la derivada de f con respecto a y. Esto fue un corte y pegue, perdón, disculpen, lo voy a arreglar en YouTube va a estar subido la filmina ya arreglada, ¿sí? Muy bien, pero la pregunta es, como yo estoy en R3, yo me puedo mover, y el dominio está en R2, ¿sí? Yo me puedo mover en cualquier otra dirección, no solamente en eje Y o en el eje X, ¿sí? Me puedo mover en cualquier otra dirección. Entonces, lo importante es analizar cuál es el cambio, o la tasa de cambio, en cualquier otra dirección, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos un punto en la superficie y una dirección dada que yo le voy a anotar como U, ¿sí? Yo quiero saber cómo varía la superficie cuando me muevo en la dirección de U, ¿sí? Bien. Entonces, como decíamos, cortamos a la superficie por el plano vertical que pasa por P y en la dirección de U, ¿sí? O sea, si la dirección está medida así, la cortamos a la superficie en esta dirección y eso nos va a generar una curva de vuelta, ¿sí? Como vemos acá. Entonces, queremos analizar cuál es el cambio en esta dirección. De vuelta, vamos a tener una curva y vamos a tener una recta tangente. Y lo que vamos a estar interesados es en la pendiente de esa recta tangente, que va a ser el cambio en esa dirección, y si se quiere también, es el vector de dirección de esa recta tangente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si vemos cómo calcular la pendiente de esa recta tangente, podemos hacer, es un cociente incremental, como hicimos la vez pasada con las derivadas parciales. Hacia acá nos fijamos, nos estamos moviendo en esta dirección, ¿sí? Una distancia h. Entonces va a ser x0 más h
A I0 más HB, ¿sí? Y ahí voy a tener que evaluar la función en ese punto, ¿sí? Menos f de x0 y0 sobre cuánto es lo que me moví. Me moví h, un tamaño de dirección h, ¿sí? Por eso, acá está expresado el cociente incremental eso. Y entonces, el cambio en esa dirección va a estar dado por el límite de este cociente, ¿sí? Cuando h se hace cada vez más chiquito, ¿sí? Por lo tanto, la derivada direccional de f en el punto x0 y 0 en la dirección u está dado, ¿sí?, por el límite de ese cociente incremental y se lo va a denotar como d sub u de f en x0 y 0. Acá estoy diciendo la derivada en la dirección u de f en el punto x0 y 0. ¿Sí? Muy bien. Caso particular, si u es igual a 1, 0, ¿sí? Fíjense, si u es igual a 1, 0, acá a vale u y b vale 0, entonces me queda justamente la derivada con respecto a la dirección u de f, me queda la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Y lo mismo, si u es igual al 0, 1, entonces la derivada direccional, ¿sí?, de f en la dirección de u va a ser la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero vamos a ver una particularidad, ¿sí? El u que nosotros estamos trabajando, acuérdense, está en el dominio, están en R2, ¿sí? Entonces, yo a u lo puedo escribir como a por el 1, 0 más b por el 0, 1, ¿sí? Es una forma de escribir al u. Y entonces, una de las preguntas que a uno se le plantea es si hay una forma más sencilla de calcular la derivada direccional, ¿sí? Porque calcular este límite parece ser medio complicado, ¿sí? A veces, porque ya representa una definición. Entonces, la pregunta es si hay una forma más sencilla, ¿sí?, de calcular el cambio en esa dirección. Entonces, vamos a llamar, ¿por qué les hice escribir esto de vector dirección? ¿Por qué les hice le mostré la parte de vector dirección? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a responder esta pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a llamar al vector dirección RU, ¿sí?, que va a ser el vector dirección de la recta tangente, ¿sí?, en la superficie dada por esa dirección, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que las dos primeras coordenadas van a ser A y B. Nosotros sabemos cuánto vale, ¿sí?, porque estamos dando en qué dirección nos estamos moviendo. Pero no sabemos cuál es lo que estamos subiendo, cuál es el cambio en Y, ¿sí? Entonces, muy bien. Nosotros sabemos que la derivada parcial, o sea, el vector dirección en la dirección de X era ¿sí? Y el vector dirección en la dirección del eje Y era este que tenemos aquí, ¿sí? Bien. Que son los dos vectores que están en el plano, ¿sí?
y dos vectores linealmente independientes forman un plano. Entonces, este tercer vector R de U, recordando un poco los temas de álgebra, ¿sí? Y análisis 1, este vector RU, ¿sí? Tiene que ser una combinación, si pertenecen al plano, tiene que ser una combinación lineal entre estos dos vectores, ¿sí? Entonces, el RU tiene que ser una alfa por este primer vector más una beta por este otro vector, ¿sí? Pero tenemos que ver cuál es el alfa y el beta. Muy bien. Cuando vemos, ¿sí? Nosotros tenemos que la primera coordenada es A y la segunda coordenada tiene que ser B. Entonces, de ahí nomás sacamos que alfa tiene que ser igual a A y el beta tiene que ser igual a B, ¿sí? De ahí nomás, de eso podemos ver. Entonces, la tercera coordenada, ¿sí? Me va a quedar A por la derivada parcial de f con respecto a x, más b por la derivada parcial de f con respecto a y. Acá también lo tengo que arreglar, ¿sí? Dos filminas que ya tengo que arreglar, ya la anoté, ¿sí? Bien. Como digo acá, base es a por la derivada parcial de f con respecto a x, más b por la derivada parcial de f con respecto a y. Esa es la tercera coordenada z, que es lo que nos faltaba, ¿sí? Y esa tercera coordenada es la derivada parcial, la derivada de f en la dirección u, ¿sí? La derivada direccional de f con dirección u. Entonces, ¿qué es lo que nos resuelve esto? Si nosotros tenemos una función de dos variables, ¿sí? Y f tiene las derivadas direccionales, ¿sí? Y queremos calcular la derivada direccional con respecto a un vector unitario AB, esto es importante, tiene que ser unitario, ¿sí? Entonces, la derivada direccional va a ser la derivada parcial de f con respecto a x por a, más la derivada parcial de f con respecto a y por b, ¿sí? Y eso es un cálculo más sencillo que calcular un límite de dos variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque el límite de dos variables tenemos que ver si existe, porque tenemos que analizar para todas diferentes direcciones, y esto me da ya la pauta de cuándo existe. Cuando existen las derivadas parciales, existen, entonces sí tenemos la derivada direccional, ¿sí? Muy bien. Una definición que nos va a ayudar mucho en esto es lo que se llama el vector gradiente, que se denota como nabla f, ¿sí? Como lo tenemos aquí, nabla f. Que está dado por las derivadas parciales. Es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. La segunda ordenada. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Es una definición, ¿sí? Que después la vamos a utilizar mucho, porque tiene sus aplicaciones. Y si nos fijamos en la definición de acá arriba, ¿sí? La derivada direccional de f en la dirección de u es igual al producto interno entre el vector gradiente y el vector u, ¿sí? Que es lo que pongo acá, ¿sí? La derivada direccional de f en la dirección de u en el punto xy es igual al vector gradiente en el punto xy, producto interno o producto escalar por u, ¿sí? Y esto es un teorema que lo van a resolver en la práctica seguramente,
está como ejercicio, que suponemos que si f es una función de 2 o 3 variables, el valor máximo de la derivada direccional es la norma del vector gradiente y se ocurre cuando el u es el mismo que está en la misma dirección que el vector gradiente. ¿Sí? Acuérdense que el u tiene que ser de norma 1. Eso es importante. Por eso, acá le estoy poniendo que u tiene la misma dirección que el vector gradiente. Por ahí no tiene el mismo tamaño. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer para calcular, por ejemplo, en la dirección del gradiente, es tener la dirección, achicarla o escalarla que tenga dimensión 1 y recién ahí hacer este tipo de operación. ¿Sí? Muy bien. Por último, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para cerrar un poco estas ideas. Fíjense acá. Nosotros tenemos esta función f de xy, que es igual a x al cuadrado y al cubo menos 4y. ¿Sí? Y queremos saber la derivada direccional en el punto 2 menos 1 en la dirección 2, 5, ¿sí? O sea, acá el b está en forma de versor, o sea, ¿sí? Un vector lo podemos poner en forma de versor o en forma de punto, pero dando a entender que es un vector, ¿sí? Sabiendo qué es un vector y qué representa un punto, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que hacer es, este vector no parece estar en norma 1, no parece ser de tamaño 1, entonces hay que escalarlo para volverlo de tamaño 1. ¿Sí? Sí, ¿alguien preguntó? Bueno, no se escuchó, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para llevarlo de norma 1? Calculamos cuál es el tamaño de este vector, ¿sí? Entonces, sí, acá me está preguntando Brian que el módulo tiene que dar 1, exactamente, ¿sí? De decir de tamaño 1 que el módulo tiene que dar 1, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que hacer, tenemos que calcular la norma para que nos dé 1, ¿sí? Si calculamos la norma del vector es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, que eso me da raíz de 29. Entonces, el vector dirección, ¿sí? El vector u va a estar dado por 2 sobre raíz de 29, 5 sobre raíz de 29. ¿Sí? Bien, por otro lado, vamos a calcular el vector gradiente. ¿Sí? Si nosotros calculamos el vector gradiente en este punto, es la derivada de f con respecto a x. Si yo calculo la derivada de f con respecto a x, acá me quedaría 2x y al cubo, ¿sí? Y esto se me hace 0. Y la segunda componente es la derivada de f con respecto a y, ¿sí? Entonces acá me queda 3x cuadrado y al cuadrado menos 4, ¿sí? Que es lo que tengo aquí. Muy bien. Entonces tenemos que hacer la derivada direccional, ¿sí? Es igual a el vector gradiente por el u, ¿sí? Entonces nos quedaría el primer vector, que es el vector gradiente, que es 2x y al cubo 3x cuadrado y cuadrado menos 4 por 2 sobre raíz de 29, 5 raíz de 29. ¿Sí?
Entonces, si hacemos el producto escalar, es este por este, más todo esto por todo esto, ¿sí? Que eso me da esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Y acá se me quedó chica la filmina, también lo voy a tener que arreglar, tuve varios problemas hoy, y la computadora anduvo muy mal, perdónenme, ¿sí? ¿Qué es lo que falta? Es reemplazar el valor de X y de Y por estos dos valores. O sea, acá faltaría ponerle, reemplazar a X por 2 y a Y por menos 1. Si hacemos ese reemplazo, vamos a hacer la cuenta acá, imaginariamente, tenemos 4 por 2, que me da 8, ¿sí? O sea, acá me quedaría 8, ¿sí? Menos 1, o sea, me queda menos 8, ¿sí? Y acá me quedaría 15 por 2, por 4, me da 60, ¿sí? Entonces, menos 8 más 60, me da 52, ¿sí? Menos 20 me da 32, ¿sí? Entonces el resultado sería 32 raíz sobre raíz de 29, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Esto es lo que le quería mostrar, ¿sí? Con esto van a poder hacer gran parte de lo que queda de la guía hasta el análisis de máximos y mínimos, ¿sí? Nos queda ver el análisis de máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos una superficie y como hacíamos el análisis en una sola variable de calcular los máximos y los mínimos de una curva, acá vamos a tener que calcular los máximos y mínimos de una superficie, ¿sí? Que eso nos lleva un poquito más de trabajo, pero yo dejaría por aquí, por hoy, para que analicen y puedan resolver los ejercicios que quedan. No sé si están de acuerdo. Perfecto para mí. Como vos digas, Aure. Hay que aclarar que, bueno, esta guía, aparte de los ejercicios máximos y mínimos, después tenemos como 10 ejercicios de problema, bueno, que engloba todo, así que ahí vamos a tener un par de clases, las posteriores a esta, que vamos a trabajar un poco más teórico-práctico, ¿no? Porque la teoría va a terminar en máximos y mínimos y después vamos a empezar a ver un montón de aplicaciones o de cosas que tienen que ver con el análisis, pero está más relacionado también con la parte de la vida real. No sé qué, justo que estaba diciendo Hugo, que lo interrumpí. ¿Estás ahí, Hugo? Sí, estoy. Sí, Eh, después de la clase que viene, por ahí podemos hacer una clase, como hicimos la clase pasada, así, un vivo en Instagram, y vemos un poquitito estas cosas, como para que tener tiempo de preparar la parte de máximos y mínimos, y ya después ir trabajando también con lo último que faltaría, que sería aplicar funciones, o hacemos al revés, por ahí, que ve primero Aure la parte de máximos y mínimos, y después Claro. hacemos todo. Sí, me parece que sería mejor así, ver la clase de máximos y mínimos y después hacer un cierre con todo general, ¿no? Me parece sí, bien. a mí me parece bien. Lo que podemos ver también, yo no estoy seguro, no me acuerdo, es que ejercicios de la última parte de aplicaciones, capaz que hay algunos que ya podrían hacer, así que se los agregamos a la parte de ejercicios que pueden hacer ahora. Porque ahora pueden hacer hasta cuando empieza máximos y mínimos, pero capaz que hay algún ejercicio de los de aplicación que no necesita, no me acuerdo. La mayoría creo que sí, pero no estoy seguro. Sí, mínimo, eso lo puede resolver. Además que los entiendan, pero los puede resolver. Bueno, pueden empezar a plantearlos y anotar algunas cosas y después nosotros no les vamos a dar la respuesta ni cómo se hacen, pero por lo menos lo pueden empezar a pensar. Porque son ejercicios que no se resuelven en 5 minutos. Son ejercicios que está bueno para darle un par de vueltas de tuerca hasta llegar a entender lo que está pasando. Son para pensar como un buen libro, iba a decir un buen vino, pero como un buen libro, hay que llevarlo despacito.
Y después hacemos unas clases ahí en vivo al lado de la pizarra y vamos resolviendo algunos de esos ejercicios como para que vayan viendo cómo se piensan y cómo se hacen. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, cerramos acá entonces. Sí, cerremos acá. Bueno, Perfecto. listo. Muy bien. Aurelio, Sí. el PowerPoint de la clase de hoy y las anteriores, ¿están en el YouTube? Sí, 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 sí. Ok, listo. Bueno, Bueno, chicos, el martes entonces tenemos clase de consulta y el jueves sigue Aure con la máxima. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Chicos, un buen bueno, fin de semana. nos vemos. Descansen. Hasta luego. Nos vemos, buen fin de semana. Chau, chau.